Gracias, presidenta. Consejero, antes de que usted se apure a corregir su área de competencia en relación a la interpelación que le planteo hoy, le diré que hablamos de política en materia de conectividad aérea turística. Si bien esperaría de usted que, como miembro del Gobierno, fuera capaz de ir un poco más allá en sus respuestas, porque las conexiones aéreas, apoyadas o no a través de convenios de promoción turística, son una pata más en el problema de conectividad estructural que sufre Asturias y que tiene un efecto determinante, entre otras cuestiones, en la economía asturiana. Y ahí sí que usted no se escapa. Se ha hablado ya en repetidas ocasiones de este asunto en la Cámara, se habla diario en la calle, en los medios, reflejo del interés que esto despierta, por diferentes motivos. Sin embargo, no hemos sido capaces de descifrar, y lo hemos intentado, para qué o por qué toman determinadas decisiones y a qué interés responde su política en materia de conectividad aérea turística. Usted ha explicado la finalidad de estos contratos de promoción turística con ese compromiso de unos 10,6 millones de euros en aportación en distintas campañas de promoción turística o de promoción de determinadas conexiones aéreas para el periodo 2014-2019 y con una vinculación directa sobre aquellos turistas que vienen a visitar Asturias, decía usted. Y hablaba de cuál era esa finalidad, habilitar una mejor conexión con finalidad turística tanto directa como indirecta, con destinos nacionales e internacionales, y orientada fundamentalmente a la conexión con los hubs de conexión aérea que nos permitan incorporar turistas a nuestra región. Parece que el objetivo es claro, atraer a turistas a Asturias a través de unas rutas que ustedes apoyan a través de estos programas. Y ustedes hablaban ya, o usted hablaba cuando la última vez que comentó este tema o que habló de este asunto en la Cámara, de esos mercados prioritarios de Madrid y Barcelona y de esos destinos a nivel internacional de acuerdo al programa de turismo sostenible. Y hablaba de esos convenios nacional e internacional que saldrían en breve. Conocíamos el nacional, pero desde que salió el internacional no habíamos hablado en la Cámara sobre este asunto. Se publicaba la semana pasada, el pasado jueves, y llaman la atención algunas cuestiones que a mí me gustaría plantearle y me gustaría conocer las razones, a ver si somos capaces de saber a qué interés responde su política de conectividad aérea, señor Pola. Mire, ustedes mencionaban que esta política responde a dos de los objetivos prioritarios del programa de turismo sostenible con horizonte en el año 2020. Hablaban, por un lado, de internacionalización y, por otro lado, de desestacionalización del sector turístico y esa orientación que sería esa bonificación o incentivo de esos vuelos que vienen a Asturias, que entran y nos traen turistas. Bien. Ustedes acaban esos contratos, tanto el nacional como el internacional, esos pliegos de condiciones técnicas que publicaban recientemente el nacional e internacional mediante contratación abierta. El nacional, para habilitar un incentivo para las conexiones con Madrid y Barcelona. Nosotros opinamos que las subvenciones a Madrid y Barcelona deberían ser exclusivamente para romper monopolios, que es lo que tenemos en la actualidad, y para que las compañías low cost, esas compañías de bajo coste, puedan optar a operar esos destinos clave para Asturias. Las bases que ustedes han publicado en ese convenio nacional, a nuestro entender, no facilitan precisamente ese objetivo. Y más bien al contrario, lo que se hace es favorecer a determinadas empresas y creemos que despilfarrar recursos de los asturianos y de las asturianas. Mire, hay algunas cuestiones que nos llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que ustedes indiquen 3 meses para empezar a que una línea empiece a operar. ¿A usted le parece que eso es suficiente para que una línea pueda ponerse en marcha? ¿No le parece que impide la mayor concurrencia de compañías a este concurso? Más bien no le pregunto, es una pregunta retórica. ¿Impide la concurrencia de empresas a este concurso? Las compañías aéreas planifican con al menos 6 meses de antelación. Cuando ustedes están dando 3 meses, parece como que hay compañías que pueden estar ya más o menos pensando que les va a tocar ese concurso. No quisiera pensar que hay concursos teledirigidos, se ha hablado de eso en algún momento aquí, y es Vox Populi que hay compañías que han pedido slots en aeropuertos contando con que iba a serles asignado precisamente este concurso a nivel nacional. Nosotros creemos que se trata de un parámetro excluyente y para compañías que tienen aviones en sus flotas parados, algo que es extraño en la mayor parte de las compañías. Insisto que realizan esa planificación con 6 meses y que solo tienen aviones parados normalmente para situaciones
de emergencia. En relación al convenio internacional, ustedes fijaban como destinos prioritarios, y yo quiero preguntarle hoy por qué. Porque datos ustedes no tienen. Cuando se les piden datos, aportan poca cosa, número de pasajeros, pero otros datos con los que sí se cuentan otros aeropuertos en el Cantábrico, ustedes no los tienen, no sabemos si por falta de interés o por opacidad, o los tienen y no los quieren mostrar. ¿Por qué ustedes eligen Londres con el aeropuerto de Heathrow, París con Charles de Gaulle y el aeropuerto concretamente de Frankfurt? Le pregunto por esto. Es curioso porque el informe de conectividad de la industria aeroportuaria de 2017 de ACI Europe afirmaba que la evolución de la dinámica y de la estructura del mercado en la aviación estaban llevando a cambiar los patrones de conectividad aérea, especialmente en Europa, destacando el predominio precisamente de las compañías low cost en el mercado del corto y medio radio intraeuropeo. Y según ese estudio, Amsterdam Schiphol es el aeropuerto número 1 en Europa en términos de conectividad directa, sustituyendo a Londres Heathrow desde el año 2016. Yo les pregunto, ¿ustedes han tenido en cuenta este dato? También porque la situación estratégica, por ejemplo, de este aeropuerto, y es solo un ejemplo de acuerdo a esos datos de este informe en concreto, tiene comunicaciones vía tren con Francia, Bruselas, París, Estrasburgo y parte de Alemania en un tiempo bastante corto. Y en lo que respecta a Londres, ustedes optan por Heathrow. Llevamos escuchando a FADE, a la patronal, desde hace muchísimo tiempo insistir con el aeropuerto de Heathrow, cuando sabemos que los datos de pasajeros con Heathrow y Gatwick juntos no suman ni siquiera el número de pasajeros que la ruta Asturias-Stansted ha tenido en el último año 2017, como bien sabe usted. Mire, el aeropuerto de Stansted es el aeropuerto no solo de Londres, sino del Reino Unido, que proporciona el mayor número de conexiones europeas y que además son low cost. Insisto, superando a Heathrow y a Gatwick. Los asturianos y asturianas, como no, y como casi siempre, o como siempre, van por delante del Gobierno y de los estudios. La línea que más viajeros mueve en Asturias, insisto, con diferencia, es esa ruta low cost consolidada por sí misma, que vuela a ese hub low cost de Europa, Londres-Stansted. Este es un dato irrefutable. A mí me gustaría que usted mostrara hoy qué otros datos han hecho que ustedes opten por, en el caso de Londres, irnos a Heathrow o, por ejemplo, a Frankfurt. Aporten datos, porque entiendo que sus decisiones están basadas en datos más que en demandas de grupos de interés. Me gustaría que usted diera esos datos y, si no, tendremos que pensar que efectivamente se pliegan a otro tipo de demandas. Mire, en el convenio internacional ustedes hacen trampa mediante un par de trucos también. Ustedes no eligen aeropuertos en los que operen líneas low cost, insisto, y por otra parte juegan también con la capacidad de los aviones. Ese es un dato técnico, pero es un parámetro que excluye a determinadas compañías aéreas. Por lo tanto, ya hay algunas que están frotándose las manos porque saben que tienen muchas más posibilidades, si no la posibilidad de atribuirse ese contrato. ¿Cómo es posible? Ustedes, en la anterior convocatoria del año 2015, en el convenio internacional, ustedes daban 3 meses para ponerlo en marcha, y es que ahora dan 2 meses. ¿Qué compañía en 2 meses puede poner en marcha una ruta? Todavía dificultan más que en el caso del convenio internacional y, desde luego, empeoran esas condiciones respecto al anterior convenio internacional. E insisto, queremos saber qué estudios han hecho, con qué datos cuentan para decir que esos 3 aeropuertos, después de los datos que hemos tenido en cuanto a rutas internacionales, son los aeropuertos que tienen que verse favorecidos por esta suerte de subvención encubierta. Una vez que las prohíbe la Comisión Europea, nos inventamos otro tipo de ayudas que tendrían quizás sentido si realmente fueran hechas para el objetivo para el cual ustedes justifican esa ayuda, que son convenios de promoción turística. Pero se me antoja un poco difícil calcular cómo vamos a atraer turistas desde Frankfurt. Le tengo que decir, yo conozco bien el mercado alemán, fundamentalmente porque he vivido allí, lo conozco bien. El aeropuerto de Frankfurt es un buen aeropuerto para conexiones internacionales, sobre todo con el mercado asiático, algo que, por cierto, recordó el otro día el señor Javier Fernández. ¿Estamos pensando en atraer a turistas asiáticos? ¿Están haciendo ustedes campaña en Asia? Exactamente. Frankfurt no es el aeropuerto donde se sitúa la gran industria en Alemania. No en vano, el Instituto Español de Comercio Exterior, ¿dónde tiene sus 2 oficinas comerciales en Alemania? Las tiene en Berlín y la tiene en Düsseldorf. Le hablo de esto porque esta es una de las demandas de la patronal asturiana de FADE. Me gustaría saber qué hay detrás de todo esto.
Explíquemelo usted con datos y después seguiremos debatiendo. Gracias. Gracias, presidenta, señoría. En efecto, la novedad respecto de las últimas interpelaciones y preguntas vinculadas con este asunto fue la publicación de las dos, de las bases de los dos concursos, tanto nacional como europeo. En esas bases queda puesto de manifiesto cómo, digamos, los parámetros que rigen la selección y la valoración de ofertas en ambos concursos es en función del número de vuelos ofertados, la frecuencia, el horario, la capacidad ofertada de asientos para pasajeros, es decir, la capacidad de conexión, el establecimiento de un precio de venta al público máximo para todo tipo de tarifas, la amplitud en el horario de operaciones, lógicamente la oferta económica con las limitaciones que se establecen en las bases y la propuesta de acciones de promoción. En aquellos casos donde existe con carácter previo, digamos, esa conexión, digamos, se incorpora como criterio de exclusión y de selección el mantener, obviamente, la oferta actual, y lo que se pretende es mejorarla con todos estos parámetros, ¿no? Centrándonos en el aspecto de la selección del tipo de aeropuertos, que no es solamente una selección, sino un criterio de valoración. Dentro de los pliegos, lo que se hace es valorar con una serie de puntos determinados aeropuertos. La elección de esos aeropuertos, aparte de los volúmenes de tráfico, las expectativas en función de los mercados turísticos, le confirmo que efectivamente estamos realizando una serie de contactos, de conexiones específicas para tratar de potenciar la afluencia de turismo asiático. Así lo hemos realizado en determinadas ferias internacionales de turismo en las que hemos participado y en donde se ha establecido contacto con determinadas agencias de turismo de la zona asiática. Eso sí que se lo puedo confirmar. Naturalmente, los destinos país son elaborados en función de las prioridades que establece el programa de turismo sostenible con horizonte al año 2020, sabiendo que nuestros países principales de afluencia son Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal. Tratamos de reforzar la conexión con 3 de ellos y, concretamente, la elección de los aeropuertos se establece en función de una serie de rankings. La verdad es que existe una multitud de estadísticas al respecto de los tráficos internacionales y, fundamentalmente, los criterios son la pertenencia a esos rankings con mayor tráfico internacional y, en base a la intención inicial que usted misma comentaba, la capacidad de conexión indirecta con otros destinos. Obviamente, siempre decimos, se trata de potenciar la capacidad de conexión directa, pero también, como no, la de conexión indirecta. A este respecto, quiero hacer una reflexión previa. Hemos visto cómo el número de turistas internacionales está en aumento, el número de turistas internacionales que recibimos, de una forma no asociada, no intrínsecamente vinculada con el número de turistas que llegan al aeropuerto de Asturias, sino a través de conexión indirecta vía Madrid, vía Barcelona, ¿no? En este sentido, los 5 aeropuertos que se han elegido, digamos, con mayores puntuaciones, en el caso de Londres, les recuerdo que hay 2 opciones de aeropuertos, está el de Heathrow y está el de Stansted también, o Gatwick. Esos aeropuertos elegidos, bueno, obviamente Madrid y Barcelona, los nacionales, y los 3 internacionales han sido elegidos en función de listas oficiales de aeropuertos con mayor tráfico internacional del mundo, aeropuertos europeos con mayor tráfico internacional y aeropuertos españoles con mayor tráfico también. De manera que, digamos, se ha procurado que la elección sea objetiva en función no solamente de los tráficos que hasta ahora tenemos constatados en cuanto a conexión directa, sino en función de esos rankings, de esos listados que se disponen en el mundo del transporte aéreo y que en todos ellos, en el tráfico internacional y en los aeropuertos europeos, en todos ellos aparecen estos aeropuertos que nosotros tratamos
de vincular como referencia en nuestros contratos. En este sentido, decirle, como decía, que hemos tratado de implementar un número de vuelos, una frecuencia horaria, una estacionalidad, una capacidad de transporte que satisfaga las expectativas que tenemos de conexión directa e indirecta con esos mercados internacionales, ¿no? En este sentido, decir que hacía también, obviamente, en efecto, los parámetros que se incluyen en estas dos licitaciones son parámetros exigentes, no excluyentes. Son exigentes en cuanto a que, como estamos hablando de un incentivo sobre conexiones que ya están vigentes en algún caso y que se pretenden formalizar en otro, son condiciones exigentes. A cambio de dicha exigencia se establece el incentivo correspondiente, ¿no? No se trata de ayudas, sino que se trata de incentivos, como digo, de promoción turística con esos destinos, por una parte. Por otra parte, en el asunto de los plazos. Los plazos, obviamente, también se ha consultado un poco los procedimientos digamos que sería necesario habilitar con los distintos aeropuertos para la formalización de una línea, caso de que no estuviera en el momento de partida. Y en ese sentido, los plazos que se reflejan a partir de la adjudicación, en su caso, del contrato, se nos ha confirmado externamente. Lógicamente, no somos expertos en la materia y para ello hemos consultado con la competencia propia de transporte aéreo y con el aeropuerto de Asturias, fundamentalmente a través de la Comisión de Coordinación Aeroportuaria. Se nos ha confirmado que esos plazos serían suficientes, exigentes, pero suficientes para poder habilitar esa nueva conexión. Como digo, los parámetros que se reflejan, en principio, claro que son exigentes. Partimos de que en aquellos casos donde hay se mantenga lo que hay y se refuerce, y en los casos de que no hay se hace un planteamiento que resulte razonable y satisfactorio para poder cumplimentar esa conectividad tanto directa como indirecta, es decir, que permita además conectar con otros destinos, obviamente, y por eso se establecen los incentivos, pero no excluyentes. En cuanto al número de pasajeros, lo determinamos en función del número de vuelos, en función de la frecuencia horaria y en función de las capacidades que pretendemos, en función de las estadísticas existentes y las que pretendemos alcanzar. Ese es el asunto. También, a este respecto, hemos procurado que la definición de esa capacidad en pasajeros no sea excluyente para la mayor parte de las compañías aéreas que potencialmente podrían dar ese servicio de conexión. Consejero, es que es bastante complicado hacerle preguntas a usted porque es que repito una y otra vez lo mismo. No ha contestado a lo que le he preguntado. Y yo sé que usted podría dar nuevos datos y podría dar algunas informaciones que a mí me constan y que usted se niega a dar. Los datos, desde luego, no justifican la decisión que ustedes han tomado en cuanto a estas tres rutas. Yo lo único que sé y lo único que sabemos quienes leemos los periódicos a diario y sin necesidad de escucharle a usted es que ustedes han decidido subvencionar para atraer a turistas de fuera las tres rutas internacionales que demanda la Federación Asturiana de Empresarios. Eso lo sabemos porque es así. Yo lo que me pregunto es, ¿esa demanda responde a la demanda de todo el tejido económico en Asturias? Me consta que no es así. Y nos consta porque hablamos con asociaciones empresariales y con un montón de personas que se mueven también como autónomos en negocio y también gente que se mueve, que viaja, que utiliza esas conexiones. Y sabemos que el interés, desde luego, no es mantener una conexión con el aeropuerto de Heathrow, por los precios fundamentalmente y por las conexiones. En ese sentido, ustedes, el dato es fundamental y a mí me parece que es demoledor en relación al número de pasajeros que sumaba la ruta Asturias-Stansted del año pasado con 76.052 pasajeros, el 32,25% del total de los internacionales. Teniendo en cuenta que Heathrow no ha dejado de caer, ha caído el 42% de viajeros en Asturias en los primeros 7 meses del año 2018.
con esta evolución en el año 2018, ustedes me dicen que apuestan por dar dinero a la ruta a Heathrow. ¿Será porque la opera una compañía determinada, quizás? ¿Será porque lo demanda un grupo de interés determinado, quizás? ¿Ustedes exactamente en el Gobierno a qué interés responden? ¿Al interés general de los asturianos y asturianas? Ya le digo yo que no. No solamente hay una plataforma que está detrás de esta demanda en torno al mantenimiento de esa línea aérea low cost con más de 10.100 firmas y que afecta a un montón de gente, que yo le tengo que decir, en el Reino Unido concretamente, sin hablar ya de las conexiones posibles, hay como residentes en el Reino Unido, asturianos y asturianas, hay entre 2.500 y 3.000 personas. Pero se calcula que son entre 15.000 y 20.000. Usted sabe bien que es un lugar al que tuvieron que emigrar muchísimos de nuestros jóvenes por las políticas industriales que su Gobierno no aplicó o que aplicó y fueron un absoluto desastre. Ustedes los expulsan y después no les dejan ni venir a pasar las vacaciones ni las Navidades, porque muchos de ellos trabajan en precario y ni se lo pueden permitir. Y lo único que están pidiendo es el mantenimiento de una línea, ni siquiera piden una limosna, que parece que es lo que están pidiendo. Pero ustedes atienden primero otro tipo de peticiones, e insisto que no son las de todo el tejido económico en Asturias. Yo me pregunto, y le insisto de nuevo, con unos destinos, ¿dónde está la industria en Alemania? Usted debería saberlo. Desde luego no está en el área de Frankfurt, donde hay sobre todo empresas de servicios y alguna pequeña farmacéutica. No está ahí. Las conexiones que pueden ser interesantes desde el aeropuerto de Frankfurt, le insisto, están en Asia. ¿Será que alguna empresa asturiana potente tiene intereses en Asia? Puede ser, no lo sé. Hace poco acaban de entrar los chinos en EDP, por ejemplo. Dejo caer eso. Aunque Frankfurt bien es cierto que desde hace tiempo tenía interés en esa ruta concretamente, tenían interés desde la patronal. Pero le digo que no es el interés de la mayoría de los empresarios y empresarias en Asturias, señor Pola. No, tampoco lo justifican los datos. Usted puede decir exactamente por qué han optado por ahí y puede reconocer abiertamente que sí, que tienen presiones y que hacen finalmente lo que les piden pues determinados grupos, que me parece muy bien, pero atiendan también las del interés general de Asturias, que para eso están ustedes aquí, que ustedes son el Gobierno de Asturias, no el Gobierno de unos pocos. Y conteste, por favor, a lo que le pregunto de manera general. Tengo muchas preguntas concretas, pero realmente ustedes, ya que han elegido esos destinos, dígame, ¿ya han hecho los deberes? ¿Han hecho campaña en destino? ¿Han hecho un estudio de mercado en destino? Por ejemplo, en el caso de Frankfurt. ¿Lo han hecho? Tengo la sospecha de que no. Estuve revisando qué misiones comerciales se podrían haber hecho a la zona de Frankfurt en el año pasado desde aquí. Ninguna. Pero le insisto, es que quien conozca un poco Alemania sabe perfectamente que Frankfurt no es un destino, primero, ni para turistas alemanes que puedan querer venir aquí. Vaya usted a donde se concentra la mayor parte de la población en Alemania, si es eso lo que les interesa, atraer a turistas, y mucho menos van a venir con una línea que no sea de bajo coste, con todas las que operan en Alemania. Los parámetros excluyentes. Estos concursos, ¿me puede usted decir por qué tanta prisa? ¿Por qué usted en su momento no sacó ese concurso con un plazo? ¿Sacó el concurso previamente y dio un plazo razonable para que todas las empresas pudieran optar a presentarse a estos concursos? Y luego otra cosa. El otro día estábamos hablando aquí, en concreto, bueno, les falta planificación, no tienen datos y si los tienen los ocultan. Esos datos no sé si justifican las decisiones que toman, desde luego sí que atienden a determinadas presiones. Y luego, por otra parte, a mí el otro día, hablando concretamente, por ejemplo, de la línea de EasyJet con Stansted, con el aeropuerto de Londres, usted reconoció que en un año EasyJet decía que ustedes no habían hablado con la compañía. Y aquí salió una portavoz, la portavoz de Turismo, a echar la bronca diciendo pues si aquí no sabemos hablar inglés y no somos suficientemente competentes, que hubiera venido la empresa a nosotros. Oiga, la empresa no tiene ninguna obligación con el Gobierno del Principado de Asturias. Sí la tiene con AENA. Hizo esa comunicación y yo lo que le pregunto a usted exactamente, y vuelvo a lo de siempre, esa empresa que sabe que está dando un servicio sin ayuda desde 2016, si no me equivoco, a los asturianos y asturianas, ¿a usted no le parece relevante tener una comunicación para saber qué van a hacer y, sobre todo, cuando anuncian que se van a ir? ¿Sabe lo que sospechamos? Que ustedes, en primer lugar, tenemos, ya se lo he dicho al principio, problemas de conectividad estructurales a los que ustedes no dan solución. Pero segundo, que ustedes no tienen ningún interés en que las personas, en concreto, emigradas,
puedan tener más fácil el acceso a Asturias. No las están escuchando, no están escuchando una demanda social que tiene más de 10.000 firmas en este momento, no están escuchando las demandas de conectividad de la mayoría en Asturias. Y lo que es inaceptable es que su Gobierno siga sin ver ese problema, que atienda determinadas demandas de determinados grupos exclusivamente. Y, sobre todo, lo que es una vergüenza es que ustedes no faciliten la vida a quienes sus políticas industriales expulsaron de Asturias. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, los datos a los que se refería, bueno, por ejemplo, estaba revisando aquí unos listados. Antes le comentaba ese top 20 de aeropuertos con mayor tráfico internacional del mundo y de aeropuertos europeos con mayor tráfico internacional, y los 5 aeropuertos que aparecen en primer lugar son precisamente los que hemos seleccionado y no otros. Estamos hablando de los datos disponibles del ejercicio cerrado 2016-2017. Estos son listados de carácter oficial, por poner un ejemplo de los datos que hemos manejado, ¿no? En cuanto a, digamos, el porqué de los destinos, le acabo de decir en la primera parte de la intervención que los destinos se eligen en función de tratarse de mercados prioritarios, no exclusivamente la ciudad con la que se conectan, sino con el destino país, evidentemente. Y segundo, las capacidades de conexión indirecta que nos ofrecen con determinados mercados presentes y futuros que pretendemos desarrollar, pues, por ejemplo, en el caso de Frankfurt, que antes aludía, pues, en efecto, con la zona asiática, que nos parece que es un segmento de potencial turismo interesante, ¿no? En función de esas características de conexión, de volumen de tráfico actual y de volumen de tráfico potencial a través de esa conectividad indirecta, de eso es de lo que estamos hablando. Me comenta usted también de algunos otros colectivos. Me veo en la obligación de insistir que nosotros estamos hablando de contratos de promoción turística que tratan de atraer turistas al destino Asturias, ¿no? Evidentemente, esos contratos de promoción turística están previamente trabajados a nivel de campañas de promoción, de campañas comerciales de destino, no necesariamente en el destino externo, sino a través de visitas de prescriptores de opinión, de agencias de turismo, etcétera, etcétera, de visitas a Asturias, de contactos que se desarrollan en ferias internacionales, etcétera, etcétera. En cualquier caso, sí que me gustaría hacer una puntualización al respecto de un mensaje, yo entiendo que un poco falaz, que se pretende trasladar a la opinión pública, al respecto de que solamente existen conexiones entre aeropuertos si el Gobierno de turno, el Gobierno del Principado, en este caso, pone dinero para ello. Y este mensaje, bueno, pues la propia realidad nos ilustra cómo no es así, Hemos tenido, pues, por ejemplo, el caso de compañías que desarrollan conexiones con Madrid y Barcelona, que tenían ayudas, han dejado de tenerlas y mantienen la conexión. Hemos tenido el caso de compañías que, teniendo ayuda, han dejado la conexión o han anunciado que van a dejar la conexión teniendo ayudas. Hay compañías que ni tenían ayudas ni las habían solicitado, que estaban desarrollando una conexión, en este caso, pues, por ejemplo, de EasyJet, y que anunciaron que la iban a dejar de dar, con un criterio exclusivamente de rentabilidad empresarial. Estamos hablando de compañías que tienen volúmenes de ventas superiores, en este caso, a los 5.000 millones de libras. Estamos hablando de compañías con unos márgenes de beneficio francamente importantes y que, obviamente, no tienen ninguna obligación contractual ni jurídica de comunicar al Gobierno del Principado nada. Sí que hemos mantenido conversaciones con ellos. Si bien en algunos casos se nos han hecho algunos planteamientos ciertamente insólitos, en el sentido de decir que nos habían llamado y que no habíamos contestado y cosas por el estilo, como he visto en algunas manifestaciones. En mi caso puedo aseverar que les hemos llamado a nosotros, no nos han llamado ellos, no tienen por qué, bien es cierto. Simplemente
Hemos confirmado también con el propio aeropuerto de Asturias que no habían recibido comunicación previa a esa manifestación pública que hizo la compañía, que es muy libre de hacerlo así. Estamos hablando de un mercado libre que tiene este tipo de consecuencias y que, efectivamente, en función de criterios de responsabilidad, pues plantea cuestiones como la que ahora nos concierne, ¿no? Hay compañías que no estaban y que hoy, por ejemplo, en la prensa de hoy, pues se anuncia que una compañía aérea pretende retomar las conexiones entre Asturias y Madrid, que no tenía ayudas, que no estaba prestando ese servicio, y en función de sus análisis de rentabilidad, pues habrá detectado la oportunidad que se le plantea de ofrecer ese servicio. De manera que ese mensaje que se pretende proyectar a la sociedad de solo hay conexión si el Gobierno del Principado pone dinero, me parece cuando menos un poco peligroso y tendencioso, en el sentido de que, bueno, no deja de ser hacerle el juego a las compañías, ¿no? En ese sentido, naturalmente compartimos la preocupación. Ojo, insisto, estoy hablando de la conectividad turística. Naturalmente compartimos la preocupación desde la perspectiva del transporte aéreo, de mejorar esa conectividad, de mejorar las conexiones aéreas de Asturias, y las de todo tipo, ¿no? Naturalmente, la ferroviaria nos vendría muy bien para contrarrestar determinadas cuestiones, determinadas señales de precio que están ahora mismo vigentes según qué comunicaciones, pero, naturalmente, hay que dejar claras cuáles son las competencias y las responsabilidades de cada uno. Las compañías son las que proveen el servicio. El Estado es el que tiene la competencia del transporte aéreo. Los aeropuertos son los que establecen los servicios y su coste. Y nosotros lo que hacemos es, en una pequeña parte, darse cuenta que el tráfico turístico en el aeropuerto de Asturias no llega al 20% del volumen de tráfico total. Nosotros lo que hacemos, como digo, es habilitar una serie de incentivos a cambio de una serie de prestaciones vinculadas con el interés turístico. Eso es ni más ni menos. Otro tipo de mensajes pues, pueden convertirse en ciertamente peligrosos y, desde luego, apartados de la realidad que es la que es y que permite a las compañías tomar decisiones en función de sus exclusivos criterios de rentabilidad.